aunque se veía como una tarea titánica. El 2 de junio de 2012, Humberto Prieto resulta electo por la ciudadanía como su representante en la Cámara de Diputados con un amplio margen de aceptación. Sus propuestas durante la campaña fueron fundamentalmente el tema del empleo y una reforma laboral, la salud, la transparencia en los recursos públicos y la seguridad social. El 29 de agosto de 2012 realiza su toma de protesta en la 62ª legislatura y desde entonces se encuentra activo en el desempeño de esa función. Humberto Prieto, desde el inicio de su gestión como diputado, hizo suya la obligación de cumplir y dar resultados a los votantes del segundo distrito, convencido que solo con hechos se conserva la confianza de los ciudadanos. Formó parte de las comisiones de Juventud, Recursos Hidráulicos, Transporte, así como de manera especial participó en la Comisión de la Cuenca de Burgos. En todas ellas se ha desempeñado siempre pensando en el bienestar de los reynosenses. Ha representado en distintos foros nacionales e internacionales la voz de los diputados mexicanos, llevando ante todos ellos con orgullo los colores de nuestra patria. Humberto ha hecho de la política una forma de contribuir a la sociedad con resultados. Su compromiso constante es dejar huella en el quehacer encomendado y ha formado parte de la legislatura más eficiente en los últimos tiempos. Durante su periodo presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que reforma los artículos 112 y 113 de la Ley General de Salud y el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil. El proyecto de decreto que reforma el artículo 233 de la Ley General de Salud. El proyecto de decreto que reforma el artículo 5 bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Junto con el grupo parlamentario del PAN, solicita que se restrinja la extracción de agua de acuíferos sobreexplotados en el estado de Coahuila. Exhorta a los gobiernos federal, estatal, municipal y distrito federal a que de manera coordinada fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol entre la población mexicana, particularmente entre las y los jóvenes, así como también exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas y al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que den respuesta a la demanda de regularización de vivienda de las familias asentadas en el fraccionamiento Rincón de las Flores en Reynosa, Tamaulipas. Exhortó a los titulares de la STPS y de Pemex para que realicen investigación y revisen el proceso de liquidación de los trabajadores que fueron dados de baja a finales de los 80s e inicio de los 90s en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. De la misma forma, exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes obligue a la concesionaria Comunicaciones Nextel de México S.A.D.C.B. para que no solo acepte la cancelación de los contratos que se estén incumpliendo, sino que también se les reembolse a los usuarios los pagos que se han realizado durante el tiempo en que el servicio no ha sido brindado y que además se les gratifique por los daños ocasionados. En noviembre de 2012, invitó al presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, a la ciudad de Reynosa para realizar una reunión con las diversas cámaras que existen en Reynosa, mediante el cual se hicieron constar los problemas en el sistema aduanero y proponer estrategias para su solución. El 17 de mayo de 2013 participó como comisionado en la Asamblea del Parlamento Latinoamericano, llevado a cabo en Ecuador, en apoyo a diferentes proyectos de juventud, niñez, derechos humanos y medio ambiente, entre ellos el derecho a la alimentación, derecho al agua y saneamiento. El 25 de julio de 2013 participó como comisionado en la Asamblea del Parlamento Latinoamericano, llevado a cabo en Venezuela, en apoyo a diferentes proyectos, entre ellos medio ambiente, derechos humanos y mortalidad infantil, asuntos económicos, deuda social y desarrollo regional, medio ambiente y turismo, equidad y género, laborales, previsión social y asuntos jurídicos. En el marco del Pacto por México, emanaron reformas que transformarán el país en el futuro, tales como la reforma en telecomunicaciones. Esta permitirá, entre otras cosas, que los usuarios de los servicios de telefonía ya no paguen por larga distancia sus llamadas, genera competencia en el sector y permite la apertura de más canales abiertos de televisión para brindarle más opciones a los usuarios. La reforma laboral.
que brindará a México mejores herramientas para fortalecer la protección y vigilancia de los derechos laborales en un contexto de mayor competencia internacional. La reforma a la Ley Federal del Trabajo envía una clara señal a la sociedad y al extranjero de certidumbre y confianza en el avance de México y en la modernización de sus instituciones, lo que impactará en el crecimiento económico, en la productividad y, por ende, en una mayor generación de empleos mejor pagados. La reforma energética, que mejorará la economía de las familias a mediano plazo bajando los costos de los recibos de luz y gas. Y al tener gas más barato, se podrán producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos. Aumentará la inversión y los empleos con las nuevas empresas y menores tarifas. Se crearán nuevos trabajos en los próximos años, además de reforzar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, dándoles mayor libertad a cada empresa en sus decisiones para que se modernicen y den mejores resultados. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad seguirán siendo empresas 100% de los mexicanos y 100% públicas. Se reforzará la Rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas y como regulador de la industria petrolera. Es así, en este marco de reformas, de la que resulta la reforma hacendaria, en la que mantuvo la postura de votar en contra de la generación de más impuestos, sobre todo en el aumento del IVA en la frontera, postura que mantiene hasta el día de hoy. Además de las reformas, en estos 3 años de trabajo legislativo, se resaltan asuntos relevantes que no solo convienen a los habitantes de Reynosa, sino a los de todo el país, como la propuesta de tipificar el autosecuestro como delito en Código Penal Federal, que modifica el artículo 13 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21º del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se castigue con prisión de 2 a 8 años, al que simule, por sí, la privación de su libertad. Esta fue votada y aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados y hoy se ejerce en este delito. Entre otras cosas, presentó también una iniciativa que reforma los artículos 335 y 337 y se adiciona un artículo 335 bis al Código Penal Federal, adicionando artículo para que se penalice el abandono de recién nacidos y de las personas de la tercera edad, así como una iniciativa que busca disminuir los costos en las comisiones por el uso de los cajeros automáticos. Otros asuntos relevantes que Humberto ha presentado ante el Pleno son los siguientes puntos de acuerdo. Punto de acuerdo por el que se exhorta a informar sobre los resultados de la averiguación previa relacionada con la tragedia en las instalaciones de Pemex de Reynosa, adscrita a la Procuraduría General de la República en esta ciudad. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para la apertura del Hospital General Regional en Reynosa, Tamaulipas. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para establecer una oficina de ProMéxico en la ciudad de Austin, Texas. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Comité Nacional del Programa Alerta Amber México, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que instrumenten las acciones necesarias a efecto de que las compañías de telefonía celular se adhieran y colaboren en el programa, notificando a sus usuarios las alertas Amber mediante mensajes de texto. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Instituto Federal de Telecomunicaciones instrumenten las acciones necesarias a efecto de evitar que la aplicación de Internet, denominada Secret, sea utilizada con fines de agresión, maltrato y difamación. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y al Gobierno de Tamaulipas para que intensifiquen las acciones de prevención de violencia en los centros educativos. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para la apertura del Hospital General Regional en Reynosa, Tamaulipas. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal realice las gestiones y acciones necesarias para que el puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville, Alternativa Poniente, inicie sus operaciones a la brevedad. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que establezca un programa integral que incentive la adquisición de vehículos nuevos y la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en el estado de Tamaulipas, en especial en los municipios fronterizos. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reconsiderar la entrega de televisores digitales con motivo del programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre. Además, gestionó más de 160 millones de pesos para infraestructura, que hoy son una realidad en obras de beneficio a la ciudadanía. Una de las más sentidas demandas de muchas poblaciones al norte de la República Mexicana ha sido sin duda el abastecimiento del agua, y esta se da una situación de extrema urgencia por la sequía crónica que han padecido entidades operativas al norte de México.
Hemos escuchado que sí hay coordinación y que se está atacando la inseguridad de parte de los 3 niveles de gobierno, mas sin embargo no hay resultados, presidente. En el sentido de que en el estado donde se realizan las obras de construcción y conservación para la adjudicación de esta, se le dé prioridad a las empresas de la entidad y sobre todo a las pymes para que participen en el proceso y con ello se incentive la economía. Están trabajando en otros estados y es bueno, mas sin embargo en Tamaulipas estamos olvidados, presidente, y lo que queremos nosotros es que el gobierno federal nos voltee a ver, nos dé ha sido tristemente desastrosa. En Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen porque implica apoyar el desarrollo de las políticas en favor de los jóvenes. Somos conscientes de que lo que se haga ahora a favor de los jóvenes tendrá repercusión en su futuro inmediato. Estos y otros temas han sido el resultado de 3 años de gestión. El trabajo desempeñado es y será siempre la única forma de corresponder a la confianza. Confianza que genera compromiso. Compromiso por un Reynosa más próspero. Un Reynosa con futuro. Señoras y señores, con ustedes, el diputado federal, Humberto Prieto Herrera.